Como grupo, tomamos la iniciativa de seleccionar como temática central el estudio de dos fenómenos fundamentales del comportamiento de la luz: la reflexión y la refracción. Consideramos que estos fenómenos no son solo los pilares fundamentales de la óptica geométrica, sino que además tienen una presencia permanente en nuestra vida cotidiana y en distintos dispositivos tecnológicos que utilizamos a diario, desde un espejo hasta la fibra óptica, pasando por anteojos, cámaras fotográficas, lentes telescópicos, etc. Además, nos parece interesante ver cómo reacciona la luz con la presencia de diferentes materiales. Para comenzar, es importante recordar que la luz puede entenderse como una onda electromagnética, capaz de propagar a través de distintos medios. Cuando esta onda se encuentra con un objeto o con un cambio en su medio en el que viaja, puede ocurrir diferentes fenómenos físicos: la absorción, transmisión, dispersión y los dos que vamos a ver y desarrollar hoy: la refracción y la reflexión. La óptica geométrica es la rama de la física que explica mediante rayos que viajan en la línea recta, que obedecen a determinadas leyes matemáticas. Si bien sabemos que la luz también tiene una naturaleza ondulatoria y cuántica, el enfoque geométrico es suficiente para describir y analizar la mayoría de los fenómenos ópticos cotidianos, especialmente cuando hablamos de trayectoria de la luz y formación de imágenes. Para comenzar, vamos a hablar de uno de los primeros fenómenos de los dos que van a ser estudiados en este práctico, la reflexión. La reflexión es un proceso por el cual un rayo de luz incide sobre un material que posteriormente es regresado a su lugar de proveniencia. Este comportamiento está regido por dos principios fundamentales conocidos como las leyes de la reflexión. La primera ley de la reflexión nos dice que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal, que sería una línea perpendicular a la superficie en el punto de incidencia, se encuentran en un mismo plano. La segunda ley de la reflexión nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Este principio nos explica por qué al mirar a un espejo se expresa una imagen simétrica, perfecta respecto a lo normal. La segunda ley de la reflexión nos dice que el ángulo de incidencia es igual al ángulo reflejado. Este principio nos explica por qué al mirar a un espejo se expresa una imagen simétrica, perfecta respecto a lo normal. También permite calcular trayectorias de rayos en sistemas ópticos como telescopios, periscopios. Un ejemplo cotidiano que podemos observar en la vida es cuando la luz rebota sobre la superficie de una agua en calma. La reflexión puede ser de dos tipos: de origen especular o de origen difusa. Cuando hablamos de una reflexión especular nos referimos a una reflexión que ocurre en una superficie lisa como vidrios o materiales pulidos, en donde los rayos mantienen un orden geométrico. Mientras que en la reflexión difusa se presentan materiales y superficies rugosas, donde la luz se dispersa en múltiples direcciones, permitiendo que podamos ver objetos desde diferentes posiciones. El segundo fenómeno importante que estudiaremos es la refracción, que se produce cuando la luz cambia de medio. Como consecuencia, modifica su velocidad y su dirección de propagación. A diferencia de la reflexión, en este caso, la luz no vuelve al medio original, sino que se transmite al nuevo medio con un ángulo diferente. Este fenómeno está controlado por una ecuación fundamental denominada la ley de Snell, o más conocida como la ecuación de Snell-Descartes, la cual nos menciona que el índice de refracción del primer material multiplicado por su ángulo de refracción es igual índice de refracción del segundo material multiplicado por su ángulo de refracción. El índice de refracción de un medio indica cuánto se reduce la velocidad de la luz al propagarse en él. Por ejemplo, la luz viaja más rápida en el aire que en el agua o en vidrios. Por eso, al ingresar en estos medios, el rayo disminuye su velocidad y se dobla. Un ejemplo de esto podría ser cuando colocamos un lápiz dentro de un vaso de agua, que podemos notar un doblez. Gracias a la refracción también se forman fenómenos naturales como el arco iris, producidos por la misma refracción, reflexión interna y dispersión de la luz dentro de las gotas de agua de la atmósfera. Hola, así fue como sacamos las mediciones en el laboratorio. Primero colocamos el acrílico, usamos la normal para guiarnos, para el ángulo de incidencia, y estuvimos sacando antes el 10, 20 y 30, por lo que usamos el ángulo 40. Nos fijamos, intentamos que el láser por acá quede en el centro más o menos, mientras que esté en el 40, y usamos nuestra mano para más o menos guiarnos. Ahora, por ejemplo, es 34.
Para el ángulo de reflejo usamos también la mano y ahí aparece mucho más fácil de ver. 52. Creo que sí. 57. 16. Sí, perfecto. Sí, 57. Y así fue como como sacando cada uno de los ángulos. Para ir terminando, en conclusión, este trabajo nos permitió entender cómo se comporta la luz cuando interactúa con distintos medios o materiales. Vimos que la reflexión y la refracción son fenómenos fundamentales de la óptica, y que gracias a sus leyes, como la ley de Snell, podemos predecir con exactitud cómo se va a comportar o mover un rayo de luz. También entendimos que estos fenómenos no son puramente teóricos, sino que están presentes en muchas de las cosas que vemos todos los días, como pueden ser espejos, anteojos, agua, cámaras, o incluso en fenómenos naturales como los arcoíris. En resumen, estudiar la luz nos permite comprender mejor muchas de las tecnologías que usamos todos los días, y también nos permite ver de otra forma lo que sucede a nuestro alrededor. Para terminar, dejo algunas preguntas disparadoras para seguir pensando, como ¿qué sucedería si la luz no viajara en línea recta? ¿Por qué la reflexión cambia según la superficie? ¿Y cuándo usamos la luz sin darnos cuenta? Estas son algunas de las preguntas que dejo como disparadoras para seguir pensando. Gracias por su atención.